Un poco sobre el autor. Am, Pierre Bourdieu fue el hijo único de una familia muy humilde y nació en un pueblo al sureste de Francia. Eh, Estudió en la Universidad del París, École Normale Supérieure, y impartió en clases en la Universidad de Argel, donde fue profesor durante la guerra de Argelia contra Francia, 1956-1962. En esta época llevó varios estudios y su primer libro fue Sociología en Argelia. Después regresa a Francia para dar clases en la escuela École des Études de Ciencias Sociales de París y, y Bourdieu fallece el 2002. Bueno, uh, el hábitus, no es un concepto inventado propiamente por Bourdieu. Este concepto se remonta a Aristóteles. Y si bien otros autores como Durkheim o Mauss o Weber lo utilizan, ellos no llegan a definirlo totalmente, pero lo utilizan. Pero bueno, ahora sí, vamos a, a lo que Bourdieu considera que es el hábitus. Y bueno, el hábitus es principalmente una de las piezas claves de la teoría de Bourdieu. El hábitus para Bourdieu surge con un propósito. Bueno, el propósito con el que surge el hábitus es para romper con la problemática que genera el objetivismo y el subjetivismo. Porque estas teorías para Bourdieu no funcionan para explicar para explicar las acciones del individuo. Y bueno, las teorías objetivistas explican solamente las prácticas sociales como determinadas por la estructura social. Los sujetos no tendrán aquí ningún papel. Y las subjetivistas son lo contrario. Explicarán las acciones sociales como un agregado de las acciones individuales. Y Bourdieu considera estas teorías callejones sin salida. Las objetivistas porque reducen al sujeto a solo ser soporte de la estructura y no explican el hecho de que los sujetos estén en posiciones idénticas que produzcan prácticas distintas. Las subjetivistas porque no pueden dar cuenta de las regularidades sociales que se producen al margen de la voluntad y conciencia de los individuos. Pero bueno, ahora que considera, ¿qué es el hábito para Bourdieu? Bueno, Bourdieu entiende a el hábitus como un conjunto de esquemas generativos o esquemas por los cuales los sujetos perciben el mundo y actúan en él. Bueno, la definición de Bourdieu es la siguiente. El hábitus se define como un sistema de disposiciones durables, transferibles, estructurales, estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, que integran todas las experiencias pasadas y función en cada momento como una matriz estructurante de las percepciones, las apreciaciones, las acciones y los agentes cara a una coyuntura o a un acontecimiento y el que contribuye a producir. Prácticamente han sido formados a lo largo de la historia de cada sujeto y pues son son
pensamientos y percepciones de cada individuo. Bueno, teniendo esto más o menos claro, pasaremos a la segunda parte que nos pide definir, hacer un ejemplo de lo que está explicado en cada párrafo con un ejemplo de la vida cotidiana. Vamos con el primero. A cada clase de posiciones sociales, el hábitus es un producto de condicionamientos sociales asociados a la condición correspondiente. Hace corresponder un conjunto sistemático de bienes y propiedades unido entre ellos por una afinidad de estilo. Bueno, para poner el primer ejemplo del primer párrafo, yo creo que podemos ver el mercado donde ahí cada clase social tiene, tiene una relación entre ella, pues para intercambiar un bien o una propiedad. Y pues cada clase, la clase media pues va a comprar cosas diferentes a la clase alta, y pues la clase baja va a comprar cosas diferentes a la clase media o similares. Pero ahí está, yo siento que ahí podría verse esa relación que existe entre todos. Segundo párrafo, una de las funciones de la noción de hábitus es dar cuenta de la unidad del estilo que se une a las prácticas y los bienes de un agente singular o de las clases de agentes. El hábitus es ese principio generador y unificador que traduce a las características intrínsecas y relacionales de una posición de estilo de vida unitario, es decir, un conjunto unitario de elecciones de personas, bienes, prácticas, a las cuales las posiciones que ellas son un producto de hábitos están diferenciados, pero no son diferenciantes. Bueno, creo que este ejemplo que voy a dar va a estar mal, pero por ejemplo, en la fiesta de aquí arriba de mi pueblo, hay algo, bueno, hay algo que se llama la mayordomía. Las mayordomías, la iglesia no se las da a cualquier persona. Se las da pues a las familias más adineradas. Pero, ¿qué es lo que nos lleva aquí en esta parte del texto? Que, ¿por qué pongo este tipo de fiestas que están, pues que son comunes? Porque el hábitus es un principio unificador y que traduce las características intrínsecas y las relaciones de posesión en un estilo de vida unitario. Fiestas son, más que nada religiosas, yo creo que cumplen la función social de conocer de que se conozca todo el pueblo, ¿no? Ahora, y bueno, sí está clara la diferencia de que la mayordomía pues es la persona más rica, pero no, no son tan tajantes bueno, yo al menos no siento tan tajante pues esa parte cuando te invitan a comer o, claro, hay todo un propósito más, pero ese es el ejemplo que se me viene a la mente. Más que nada con este ejemplo creo que podría verse que al igual que las posesiones de que ellos son el producto de los hábitos están diferenciados, que si bien hay una diferencia grande, esta actividad no excluye a los demás. Yo creo que también ese es el propósito de la fiesta, más allá de, bueno, también tiene todo el tinte religioso, pero es el ejemplo que se me viene para el segundo párrafo. Vamos con el tercer ejemplo. Estructuras estructuradas, principios generadores de prácticas distintas y distintivas,
lo que el obrero come y sobre todo su manera de comerlo, el deporte que practica y su manera de practicarlo, sus opiniones políticas, su manera de expresarlas difieren sistemáticamente del consumo o de las actividades correspondientes del industrial. Estructuras estructuradas, los hábitos son también estructuras estructurantes, esquemas clasificatorios, principios de clasificación, principios de visión y división, de gustos diferentes, producen diferencias diferentes, operan distinciones entre lo bueno y lo que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo distinguido y lo que es vulgar, así como por ejemplo el mismo comportamiento o el mismo bien que puede parecer lo distinguido a uno o pretencioso a otro o vulgar a un tercero. Bueno, en este ejemplo, un ejemplo en la vida cotidiana podemos verlo en la alimentación o en los modales en la mesa. ¿Por qué en la alimentación? Porque cada familia va a tener su preferencia y lo que es una comida nutritiva. Por ejemplo, yo sé que aquí en México se come un maíz así con un grano más grueso y que en Tailandia y otras partes del mundo les gusta más el maíz dulce porque consideran que el maíz grueso, el maíz que nosotros comemos, es para los cerdos. Y bueno, en los modales en la mesa, mm, podemos ponerlo como que el obrero va a ver común, pues tomar directamente del vaso de refresco, pero para el industrial le va a parecer lo más vulgar, lo más, que forzosamente se necesita un vaso y pues el obrero pues puede tomar y pasar, la botella a su otro compañero. Yo creo que ese es un ejemplo que refleja y Y pues si los extendemos más, yo diría que puede estar entre las diferentes familias que se pueden encontrar en una calle, ¿no? Tú cuando vas a una casa ajena, a mí a veces me incomoda estar en casa ajena porque no sé qué costumbres tengan ellos, porque yo cuando voy a una casa ajena, pues sí se sienten a veces las diferencias muy grandes. No sé si ustedes lo han sentido, que por ejemplo en una casa, a la hora de la comida es común que saquen el celular y estén comiendo y pues en mi casa no lo consideramos pues una falta de respeto. Yo creo que ese sería nuestro ejemplo en lo cotidiano. Vamos con el siguiente párrafo, que dice lo siguiente. Pero lo esencial es cuando ellas son percibidas a través de sus categorías sociales, de la percepción de sus principios de visión y división. Las diferencias en las prácticas, los bienes poseídos, las opiniones expresadas, se vuelven diferentes, simbólicas y contribuyen un verdadero lenguaje. Las diferencias asociadas a las diferencias de exposiciones, es decir, los bienes, las prácticas y sobre todo las maneras, funcionan en cada sociedad al modo de las diferencias constitutivas de los sistemas simbólicos, como el conjunto de fonemas de una lengua o de un conjunto de rasgos distintivos y de separaciones diferenciales constitutivos de un sistema mítico, es decir, los himnos distintivos. Vamos con el siguiente tema, que es el espacio social. Pierre Bourdieu tiene una serie de rupturas para hablar sobre este espacio social. La primera es la tendencia a privilegiar las sustancias, los grupos reales acerca de los cuales pretendemos definir el número o los límites de miembro en un detrimento de las relaciones, la ilusión intelectualista que lleva a considerar la clase social teórica como una clase real, el economismo que conduce a reducir el espacio social a campos de relaciones de producción económica, el objetivismo, que conduce a ignorar las luchas simbólicas que dan en diferentes campos y que tienen por ejemplo, la representación del mundo social y por tanto la jerarquía de posiciones
en el seno del campo entre ellos. Pierre Bourdieu ve al campo social como una estructura y plantea, podemos encontrar, podemos dividirlo en posesiones, propiedades e intereses. Y las posiciones, estas posiciones estarán delimitadas por el capital de los miembros de otras clases, vecinas o ajenas. Ok, el siguiente ejemplo para el párrafo de algo cotidiano puede ser el lenguaje. El lenguaje, que es algo tan simbólico, tan que ya está tan dentro de nosotros, que tú al estar al estar en una tienda, ya sabes, nadie te tiene que explicar cómo relacionarte o cómo pedir las cosas. Y por ejemplo, es aquí donde permite construir esta semejanza que habla Bourdieu entre los miembros de otras clases vecinas o alejadas. Pero también este lenguaje cambia en distintas, por ejemplo, no va a ser el mismo código de lenguaje con el que tú entres a una oficina de abogados al que tú manejes con el taquero. Va a cambiar. Y yo creo que ese es como que el ejemplo más claro de que hay esta taxonomía social a la que se refiere. Que va a ser diferente bueno, yo pongo que el ejemplo de que hay una taxonomía en el lenguaje que cambia independientemente en el espacio social en el que tú te relaciones. La proximidad en el espacio social predispone el acercamiento. Las personas inscritas en un sector registro espacio serán cada vez más próximos por sus propiedades y sus disposiciones, sus gustos. Mis inclinados a parecerse, mis fáciles también al acercamiento a la movilización, pero esto no significa que ellos constituyan una clase en el sentido de Marx. Bueno, el siguiente ejemplo de la vida cotidiana puede ser el metro de la Ciudad de México, porque es aquí donde hay una convivencia, pero no íntima, entre las distintas, ya no sé si decir clases, bueno, entre las distintas personas de diferentes sectores, pero no están aquí por una convivencia como una fiesta. Están aquí reunidas por la necesidad de que necesitan transporte y viabilidad en esta ciudad, porque es un caos. Así es que yo creo que ese es un ejemplo para el párrafo pasado. Pasando con el siguiente párrafo, vamos. Negar la existencia de las clases como la tradición conservadora se ha empeñado en hacer en nombre de argumentos, no todos absurdos, y de que la investigación de buena fe encuentra en su camino, es el último análisis para negar la existencia de las diferencias y de los principios de diferenciación. Es lo que hacen de esta manera muy paradójica, ya que algunos conservan el término de clase. Ellos que pretenden hoy en día las sociedades como la norteamericana, la japonesa o incluso la francesa no son más que una enorme clase media, posición evidentemente insostenible. Todo mi trabajo muestra que en un país donde se dice que también está homogeneizado, que se ha democratizado, etcétera, etcétera, la diferencia está por todos lados. No existen. Lo que existe es un espacio social, un espacio de diferentes en las cuales las clases existen. De algún modo, de estado virtual, no como algo dado, sino como algo a hacerse. El espacio social es en realidad la primera y última, ya que se dirige a estas representaciones que los agentes sociales pueden tener sobre ella.
Esta paradoja que menciona Bourdieu yo la tengo presente en la escuela pública. Ya que si bien paradoja que menciona Bourdieu puede, no puede caer con esto de la escuela pública, veo que muchas veces algunos profesores eh, están convencidos que el uso del uniforme es para que los niños no se sientan mal ante, ante un compañero que se vea con un uniforme de mejor calidad o mejor. Pero aún así este tipo de diferencias se notan. Aunque estén en un espacio público, las diferencias van a estar ahí presentes. Cabe resaltar que pues el uniforme tiene también otros propósitos. Vamos a dar que lo podemos encontrar en las conferencias del presidente. Pues el presidente sabe que tiene mucha popularidad y si bien los datos que pueda ofrecer se convierten en una verdad absoluta por sus seguidores, desconociendo completamente la situación en la que se puede encontrar el país. Si es criticado por expertos o por otro tipo de sujetos, se convierten automáticamente en enemigos de su proyecto de nación. Y pues realmente puede generar este descontento ante el mismo presidente y ante el mismo Estado. Gracias por ver nuestro video. Somos Sebastián y Héctor. Y disculpen que hayamos tardado.